los inicios del juego, hablando de allá en el año 2002, la fuerza bruta imperaba. El juego estaba bajo la premisa de que los monstruos normales eran muy poderosos en cuestión de ataque y defensa, mientras que los monstruos de efecto por lo general eran débiles. Aunque, en comparación con los monstruos actuales, los efectos eran muy simples. Básicamente ganaba el que tuviese más poder de ataque y las cartas de equipo, cartas de campo y de destrucción eran imperativas. El juego estaba más enfocado a un público infantil. He allí el motivo de tanta censura. Era muy común el uso de monstruos con un poder de ataque elevado como el Genio y Mechanical Chaser, que en ese entonces era una carta muy rara. Convocó al Cráneo era una carta muy popular, tanto así que el formato de ese entonces lleva su nombre. El formato del Cráneo invocado en esta época fue donde surgieron cartas icónicas que en algún momento se consideraron las más poderosas, tales cartas como Raigeki, Monstruo Renacido, Olla de la Avaricia, el Agujero Obscuro, Cambio de Corazón y la Tormenta Pesada. Estas cartas más tarde se verían limitadas y finalmente prohibidas debido al poder de estas, dando así origen al formato tradicional, debido a que fue el formato antes de la existencia de la lista de cartas prohibidas, donde cualquier carta que esté en dicha lista pasará a ser limitada. Con el pasar del tiempo se empezaría a elevar la popularidad de Jinzo debido a su bajo costo, su poder ofensivo y su efecto capaz de neutralizar cualquier trampa. Surgirían monstruos cada vez más poderosos de nivel 4 como las elfas gemelas. Para el año 2003 se llevaría el evento más importante en el occidente, el Campeonato Mundial del 2003. Esta estrategia, que consiste en invocar monstruos con un nivel de ataque elevado, se le conoce como Beatdown. Sin embargo, hubo una estrategia emergente que la superaría, la estrategia del control de mano. Como su nombre lo indica, consiste en eliminar uno a uno los recursos de la mano del oponente para evitar que éste pudiera jugar. En este tipo de mazos eran muy comunes cartas como el Centinela Fuerte, Confiscación, el Duro Delincuente, Drop-Off y monstruos como Donzalud. Combinada con el efecto de Yatagarasu generó un gran impacto. En la segunda mitad del 2003 se crearía el concepto del FTK, es decir, mazos que ganaban en su primer turno. Esto gracias a cartas como el Científico Mágico y la Tortuga Catapulta. Sin embargo, este tipo de estrategias no eran lo suficientemente consistentes como para ganar torneos. Beatdown seguía dominando el meta, pero las estrategias cada vez más se enfocaban en el control. Para el año 2004 el juego daría un giro revolucionario en la expansión Invasión del Caos, donde se lanzaron los monstruos del Dragón Emperador del Caos Enviado del Fin y el Soldado del Brillo Obscuro Enviado del Origen, los cuales dieron como origen al tipo de mazo Control del Caos. En cuestiones generales, Control del Caos era muy similar a las estrategias Beatdown, que se enfocaba en la fuerza bruta invocando monstruos de alto poder de ataque, y el control de mano, que se inclinaba más hacia dejar al oponente sin cartas en mano. La diferencia radicaba en que les daba más prioridad a los monstruos tanto de luz como de obscuridad para poder invocar a sus monstruos insignia. Cartas muy populares fueron la Mujer Guerrera de la Dimensión Diferente, que podía ser capaz de eliminar monstruos sin destruirlos, aunque para la época la destrucción era algo muy fuerte todavía, y el Reflector, que era capaz de causar daño al oponente, ambos siendo monstruos de luz. El Control del Caos dominó el meta y su poder era tal que a lo largo de lo que duró esta estrategia no sufrieron cambios en su jugabilidad ni en sus formatos porque simplemente no lo requerían. Esto dando como resultado el primer mazo Tier 0, un mazo invencible. Debido al desequilibrio que trajo esto al juego, se publicó en octubre del 2004 la que sería la primera lista de cartas prohibidas, donde se banearían de torneos oficiales cartas como Raigeki, Yatagarasu, el Plumero, el Dragón Emperador del Caos, entre otras. Pese a esto, Control del Caos aún seguía dominando el meta, por lo menos lo que quedaba del año y parte del siguiente. El Control del Caos dominó hasta la segunda lista de prohibidas en primavera del 2005, donde se terminarían de prohibir otro set de cartas increíblemente poderosas como la Olla de la Avaricia, el Científico Mágico, Olla de Fibra, Elección Dolorosa, Confiscación, etc. Otro cambio notable fue la limitación de la Mujer Guerrera, dando así fin al reinado del Control del Caos y dando apertura al formato Goat.
El período del formato Goat abarca desde este punto del 2005 hasta la salida de la expansión El Milenio Prohibido. Es un formato tan popular que hasta el día de hoy hay devotos que lo juegan con las reglas de esa época. El motivo de este formato se debe a la popularidad de la estrategia Goat Control, que fue la evolución de la estrategia Control del Caos, ahora enfocándose en la utilización de la carta Chivos Expiatorios y Metamorfosis para la invocación del Restringido de 1000 Ojos. Debido a la prohibición de las mejores cartas, causó una considerable desaceleración del juego y que incrementara la popularidad de los monstruos de volteo. La representación sin duda se la llevaba Goat Control, pero apenas por poco, pues había mucha diversidad de mazos como Zombies Máquina Vida, aún con una tercia de quitar limitador, control boca abajo y monarcas. Otra estrategia bastante conocida fue Control Volteo, la cual se enfocaba en monstruos de volteo, abusando efectos de Asesino de la Noche, Tsukuyomi, Jarra Amorfa y Deslacuda, que funcionaban bastante bien contra la estrategia Goat Control. El formato Goat duró 6 meses, finalizando en septiembre del 2005 con 2 cambios importantes. Uno de ellos fue el lanzamiento de Cyberdragon, el cual fue muy revolucionario ya que fue de los primeros monstruos de un nivel alto que era capaz de ser invocado de manera gratuita. Bafu, el comedor de almas, también empezó a ser utilizado, ya que era capaz de alcanzar un poder de ataque de 2500 que era capaz de derrotar a la mayoría de monstruos poderosos que no requerían un sacrificio o muy poco, como Cyberdragon, el hechicero del caos y los monarcas. Los monarcas fueron lanzados poco a poco entre lo que respectan los años 2004 y 2005, siendo Mobius el más popular y común en muchos mazos. Zaborg le seguía en popularidad, pero esta se acrecentaría posteriormente. El objetivo de este mazo era proteger a los monstruos de volteo como la Locomotora Encantada y el Mercader Mágico mediante cartas trampa de destrucción. Los mazos compartían elementos básicos, pero a diferencia de los formatos anteriores donde los mazos prácticamente aplicaban las mismas estrategias básicas, los mazos de finales del 2005 podían diversificar su estrategia con diferentes cartas. El inicio del 2006 no parecía marcar una diferencia del formato de octubre del año anterior, donde Guerrero del Caos tenía la mayor representación. La lista de abril del 2006 dejaría de Guerrero del Caos fuera del meta con la limitación del Asesino de la Dimensión Diferente. La Rana del Árbol y Olla de la Avaricia también se vieron limitadas. Esta última siendo ya una carta muy fácil de explotar, principalmente con cartas como el Mercader Mágico. Guerrero del Caos evolucionó a Retorno del Caos, con un Hechicero del Caos a 3 y la Trampa del Regreso de la Dimensión Diferente para poder llenar el campo nuevamente. Esta variante tuvo un impacto inmediato al haber ganado el torneo primero de la Shonen y tras la lista de abril. Aprovecharía la estrategia de Guerrero del Caos con algunas diferencias y el uso más extendido del Zaborg el Monarca, que en ese entonces ya era más popular incluso que Mobius. Esto se debió a que Abril trajo de vuelta a Fuerza del Espejo y esta cumplía el trabajo de muchas otras trampas como Armadura Sakuretsu y Ruina Generalizada, que su uso se vio disminuido y por ende, el uso de trampas también. Empezó a tener relevancia el Monarca Control, que fue en cierta medida una variante del Caos debido al uso de Zaborg y cartas muy similares. Este consiste en invocar a Zaborg mediante tributo y este logrará destruir un monstruo del oponente. Esto activa el efecto de la última voluntad que te permite invocar especialmente un monstruo de tu mazo de 1500 puntos o menos si un monstruo de tu lado del campo fue enviado al cementerio, con la cual te puedes traer el Cyberstein y con el poder invocar un monstruo de en ese entonces el deck de fusión y causar un daño increíble al oponente invocando al Cyberdragón gemelo y con ello causar exactamente 8000 puntos de daño directo. Con la llegada de la expansión Impacto Ciber Obscuro introdujo la tarjeta de golpe en cadena y dando origen al famoso Chain Burn o quemadura en cadena. Desde la época del formato Goat existió su predecesora de Stag Burn. Chain Burn se enfocaba en la consistencia manejando cartas de robo. Mundo Obscuro empezó a ganar popularidad ya que eran monstruos que podían ser invocados de manera especial al ser descartados, siendo muy útiles contra cartas como Testaros o Confiscación. También poseían la carta del Relámpago del Mundo Obscuro que permite destruir cartas magias o trampa boca abajo, algo muy útil en la época ya que la mayoría de las cartas de destrucción de magias y trampas estaban limitadas o prohibidas. En el año 2006 Cyberstein fue prohibido.
Algunos mazos que no fueron tan populares empezaron a hacerse notar. Máquina Vid aún volvería con su alternativa de fusión futura y fusión de sobrecarga para invocar a un Quimeratec Overdragón con un poder de ataque masivo. Solían enfocarse en cartas para robar y destruir la fila de magias y trampas, ya que en ese entonces el uso de trampas contra monstruos era muy común. Artilugios fueron lanzados en el deck estructurado de revuelta de máquinas y tuvieron una increíble participación, siendo utilizado con la última ofrenda que permite realizar una invocación normal adicional pagando 500 puntos de vida para inundar el campo. Se complementaban con cartas de destrucción como fisura y golpear el suelo para eliminar monstruos del oponente. Blast it all! You've beaten me! En el año 2007 fueron lanzadas las cartas del héroe elemental Stratos y el héroe del destino malicioso, los cuales dieron forma al mazo Airblade Turbo. La estrategia utilizaba monstruos guerreros y consistía en utilizar razonamiento y puerta del monstruo para enviar una gran cantidad de guerreros al cementerio y posteriormente desterrarlos con la espada del Fénix para posteriormente invocarlos desde el destierro con la dimensión de fusión. Esta estrategia tuvo mucha consistencia, ya que había muchas cartas de robo como Robo del Destino y la Graciosa Caridad. Solo pasaron 2 semanas para limitar a Stratos y frenar esta estrategia. La lista de marzo afectaría a casi toda la escena competitiva como el Estreno TK, Quimeratec OTK y Mundo Obscuro. Monarcas levantó con Raiza y Caius, utilizando múltiples copias de intercambio del alma. Con la limitación de Stratos, Héroes empezaría a utilizar al héroe del destino Chico Diamante y al Disc Commander con entierro prematuro. Otros mazos que derivaban de tropa de la carta cobraron relevancia. Rituales se hizo notar con el mazo Demise OTK que combinaba con insectos y Megamorph. A mediados del 2007 no existía ningún mazo que dominara el meta. La lista de septiembre se llevó prohibido a Megamorph y a tropa de la carta limitados, barriendo con los mazos más representativos. Monarcas optaría por utilizar lo que quedaba de los motores de héroes del destino y héroes elementales para generar tributos, además utilizarían la carta del dragón de luz y de oscuridad. Zombies no se había visto desde el formato Goat, pero cobró relevancia gracias a Zombie Master Blood, el cual sustituyó al señor vampiro como monstruo jefe. Gracias a su gran capacidad de invocación al cementerio, pudieron explotar la carta del retorno seguro. Esto le ganó el odio de muchos jugadores que empezaron a jugar cartas de la dimensión diferente para contrarrestar las estrategias derivadas del cementerio. Los mazos de bloqueo se popularizaron mucho con el Neo Espacial Gran Topo y Malvavisco. Debido a que Monarcas en ese momento era el mazo más poderoso, surgieron antimetas específicamente para ellos. Variantes con Radiancia Desintegradora, Fisura Dimensional y Macrocosmos. El año 2008 fue un período importante en el juego, ya que fue lanzada la expansión de Fantasma de la Obscuridad. En ella se dio soporte para monstruos de obscuridad, lanzando versiones obscuras de monstruos ya existentes. En este período se conoce como el formato Returned. Recibe este nombre debido a la popularidad que había ganado el dragón armado obscuro, de allí deriva las siglas. Recibió apoyo de cartas como Encanto de la Obscuridad, el Grifero Obscuro, Caballero del Armagedón, Dark Lord Cerato, entre otras. 6 samuráis solo verían éxito a nivel local, siendo muy similar a las versiones de otros mazos de guerreros ya jugadas anteriormente, pero con mayor consistencia. En ese entonces también ganó popularidad el bucle del Mago Obscuro del Caos con la Sacerdotisa de las Sombras, fusión de dimensión y hechizo económico. Este bucle se le conoció como Kaiba Control. Para el lanzamiento de la siguiente expansión, Luz de la Destrucción 2, se lanzaron 2 arquetipos que podían competir contra Returned. El primero fue Luminosos o el Juramento de Luz, los cuales gracias al Dragón del Juicio podían competir contra el mazo de Obscuridad. De hecho, el Dragón del Juicio se consideraba aún más poderoso que el dragón armado obscuro y Demise.
El otro arquetipo fue bestias gladiadoras que, si bien no poseían un monstruo jefe a la altura de los ya mencionados, su capacidad de supervivencia y consistencia le dieron un lugar en el meta. En mayo del 2008 se lanzó una lista de emergencia para controlar el excesivo poder de Return Dad y el mazo de Kaiba Control. Con un Return Dad debilitado y los luminosos incompetentes, bestias gladiadoras se adjudicaría como el mejor arquetipo de ese periodo, ganando los siguientes 6 campeonatos de la Shonen. En agosto del 2008 se implementó la nueva mecánica de los monstruos de sincronía, junto a los monstruos de tipo psíquico, los cuales combinados con lo que quedaba de Return Dad dieron resultado a su nueva transformación, Teledad. Explotando a Cribons con teletransportación de emergencia, para poder realizar invocaciones por sincronía con mucha facilidad, lograron nuevamente posicionarse en la cima del meta. Zombies cobró nuevamente relevancia gracias al soporte que se le dio en su mazo de estructura el mundo zombie, así como su integración a los usuarios de monstruos de sincronía con el zombie esparce plaga. Al final de cuentas solo resultaba en una de las tantas variedades del mazo Teledad. En el año 2009, en el único campeonato de la Shonen a principios del año, se empezó a ver el uso de opresión real más comúnmente, dando aún más poder a Teledad, haciendo incapaz al oponente de poder jugar. En ese mismo año, en la lista de marzo del 2009, se limitaría teletransportación de emergencia, el dragón armado obscuro, encanto de la obscuridad, entre otras. Eso significó la muerte del mazo Teledad y el antes y después del juego. Cabe destacar que, hasta este punto, la mecánica de sincronía y el mazo extra estuvieron en un segundo plano, pero de allí en adelante el mazo extra cobraría mayor relevancia y las invocaciones especiales serían muy frecuentes. En esta era de sincronía ahora el meta estuvo tomado por Ala Negras, Gato Sincro y Luminosos. Gato Sincro explotó el famoso Octeca del soldado del golpe obscuro, el cual inicia a partir de un monje invocador que invoca a un segundo monje, este segundo invoca al gato de rescate y al tributarlo invoca a 2 copias de Ex Saber Airbelums para invocar a 2 soldados del golpe obscuro. Ala Negra por su parte, poseían una gran consistencia y capacidad de invocación especial para realizar invocaciones por sincronía. Por su parte Luminoso no explotó mucho la invocación por sincronía, pero Dragón del Juicio aún era muy poderoso. Para septiembre del 2009 Zombies, Alas Negras perderían fuerza y Gato Sincronía desaparecería al limitarse el gato de rescate y con el soldado del golpe obscuro prohibido. El año 2010 no trajo cambios significativos salvo por la introducción de cartas como la cadena endemoniada que podía negar efectos de monstruo y Brionac que reemplazó a Guardián Goyo en el meta. Normalmente los mazos de estructura no tenían relevancia en el ámbito competitivo. Los mazos más competentes se conformaban de cartas de expansiones y de una rareza muy alta y por ende caras. Sin embargo, Revuelta de Maquinaria fue en mazo de estructura que logró posicionarse en el ámbito competitivo siendo una opción bastante económica. Maquinaria revivió las viejas glorias de los artilugios que no se había visto nada de ellos desde la era GX. En marzo del 2010 la lista en curso golpearía a muchos mazos como Alas Negras, Luminosos y sus variantes. En este tiempo nació el formato de corta duración, el formato Edison. Este periodo se caracteriza por ser el cual albergó el último campeonato de la Shonen de la historia, el meta se dividía en una completa gama de mazos incluido la emergente Machina Gadget. Bestias Gladiadoras se vio fortalecido con la introducción del héroe elemental Prisma para facilitar sus invocaciones por fusión. Kickraud and Warrior y Flavel Synchro tuvieron mucha relevancia en ese periodo. El formato Edison duró poco y terminaría con la expansión La Obscuridad Brillante, donde se le dio soporte a X Sabers e Inférnicos. Esto fue suficiente para desbancar a todos los mazos del formato Edison del meta. Inférnicos mostraría bastante potencia y consistencia incluso sin Trisula que aún no había sido lanzado. Sin mencionar que contaban con Barrera Inférnica, la cual es una trampa counter que pueden buscar, algo muy fuera de lo común en la época. Por su parte X Sabers recibió el soporte de su variante doble X Sabers, que priorizaban la destrucción por batalla para invocar otros monstruos. La Obscuridad Brillante también trajo consigo soporte para ranas que Monarca supo aprovechar muy bien. Sin embargo, lo más peligroso de ranas fue el OTK, que implicaba con conductor de masa.
En este tiempo se popularizaron las trampas de mano, al haberse introducido ocultador de efecto, Gors y Tragoedia. Con la lista de septiembre del 2010 Ranas fue rápidamente eliminado del meta con la prohibición de Substitua y la limitación de otras cartas que pegaría aún más a otros arquetipos. De esta manera, ascendió a la cima Planta Sincro, el cual aprovechaba los monstruos ya utilizados en otros mazos de la misma temática, aprovechando el nuevo soporte de plantas. Los guardacriptas se consideran el primer arquetipo de la historia al haber sido lanzados en Guardián Faraónico en el año 2003. En esta época se dieron a notar gracias al soporte recibido en Explosión de Golpe. Estos se vieron como una especie de antimeta. Sin embargo, se les prohibiría la carta de tributo real ya que esta servía a manera de una carta del virus que en ese entonces ya estaba prohibida. 6 samuráis se vieron fuertemente potenciado en la expansión Tormenta del Ragnarok. Los 6 samuráis que fueron lanzados en 2007 tuvieron una participación considerable en esos años, pero con la llegada de la invocación por sincronía no pudieron competir. Con el soporte dado, como algunos monstruos que podían invocarse especialmente, así como su propio monstruo de sincronía, lograron llegar a la cima. Marzo del 2011 terminó por enterrar para siempre a Alas Negras y golpear moderadamente a plantas sincros, así también la prohibición de Guardián Goyo. Por otro lado, surgiría en la escena competitiva héroes Géminis, los cuales aprovecharon las cartas de fusión milagrosa, el héroe elemental El Resplandor y héroe elemental alias Neos. Sin embargo, el meta ahora fue dominado por plantas Tengu, el cual aprovechó las 3 copias de Tengu renacido. También utilizando monstruos de sincronía como el TG Hiperbibliotecario y Fórmula Sincro. Cabe destacar que en ese entonces el bibliotecario era una carta que solo se podía conseguir como premio de torneo o como regalo por la suscripción a la revista Shonen, por lo que no era muy común de ver. Sin embargo, eso no le quitaba mérito al mazo ya que utilizaron al entonces muy poderoso Trisula, el dragón de la barrera de hielo. El cual llegó vía Duel Terminal en enero del 2011. Trisula rápidamente se convirtió en el monstruo jefe de casi todos los mazos de la época, incluidos el arquetipo de agentes gracias a la agente Venus que es capaz de invocar hasta 3 esferas brillantes para acelerar la invocación del dragón. Estos fueron lanzados como un mazo estructurado. También dependían de Archiseñor Cristia para parar las invocaciones especiales. En ese mismo año se implementó la invocación Xyz, que a diferencia de los monstruos de sincronía en sus inicios, no fue muy popular. La lista de septiembre del 2011 afligió a la mayoría de los usuarios de la invocación de sincronía, así como la limitación de Trisula. Agentes por su parte logró sobrevivir ileso a la lista. Plantas Sincros se mantuvo al adaptar a la guía turística y a Sangan para utilizarlos en la invocación Xyz. La era sincro terminó definitivamente en noviembre del 2011 con la expansión Onda de Choque de Fotones, en donde llegó a la cima el primer mazo centrado únicamente en las invocaciones Xyz, Dino Conejo, el cual explotaba al conejo de rescate para invocar dinosaurios normales de nivel 4 y utilizarlos como materiales para los monstruos Evolsar. Planta Sincro aún dominaba el meta, pero poco a poco se vería superado por Dino Rabbit. Mundo Obscuro tendría una relevancia menor con su mazo estructurado. En orden del caos Winap recibió soporte y se lanzó el nuevo arquetipo de los Insectors. En marzo del 2012 Planta Sincro fue eliminado del meta. En abril del 2012 se elimina la regla de prioridad, donde algunos monstruos como el Soldado del Brillo Negro y el Dragón Armado Obscuro podían activar sus efectos de manera inmediata al ser invocados. El meta para primavera del 2012 se centró en Dino Rabbit, Insectors y Winap. Winap tenía la capacidad de realizar un loot que dejaba al oponente sin mano, centrado en Senmaiti, el cazador y la rata. En esa época salió el mazo de estructura de los dragones del caos, el cual abusaba de la carta de fusión futura para la invocación del dragón de 5 cabezas y a su vez mandar 5 dragones al cementerio. Muchos mazos empezaron a ganar relevancia gracias a su facilidad para la invocación Xyz como artilugios, guardacriptas, héroes elementales y luminosos.
La invocación Xyz empezó a ganar mayor popularidad en estos mazos sobre los monstruos de sincronía debido a la carencia de cantantes, los monstruos que hacen posible la invocación por sincronía. Con la lista de septiembre del 2012 Insectors Win Up salieron del meta y gracias a la introducción de Shockmaster otros mazos como Maquinaria Artilugio y 6 Samuráis que se consideraban simples mazos Fon lograron llegar a meta. Geargia fue un mazo emergente que logró ganar mucha popularidad. Estos Geargias se centraron más en la invocación Xyz, pero fueron combinados con Karakuris para poder realizar invocaciones por sincronía. Sin embargo, nada de esto se compararía con el nuevo metamazo de Mermails, que aprovecharon lo lanzado en el mazo de estructura de monstruos de agua. Por supuesto aún se defendía el resto del meta ya que existieron muchas counters que lograron contrarrestar sus jugadas. Mermail no logró dominar el meta debido al regreso de Dino Rabbit, que logró una nueva transformación al adaptar 3 copias de Macrocosmos para pasar a llamarse Macro Rabbit. La lista de inicios del 2013 terminó por matar a Winot con la prohibición de Senmati aunque recuperaron a la hechicera. También fue la lista donde Sangan se prohibió de manera definitiva. El meta se redujo a Mermails y Fire Fist aunque dominando Mermails. Pero en marzo de ese mismo año surgió el formato que muchos recuerdan ya que fue el reinado de los Dragon Rulers. Estos fueron capaces de invocarse a sí mismos y al ser todos de nivel 7 aprovecharon algunos Xyz como Dracossack y el Gran Ojo. Aunque también aprovecharon algunos monstruos de sincronía como el dragón de polvo de estrellas, dragón de chatarra o el reciente espadachín carmesí. También combinaron algunas cartas de hechizo que les dieron gran consistencia como la espada sagrada de las 7 estrellas, el sarcófago dorado y super rejuvenecimiento. También se vio utilizado el dragón de luz y obscuridad. En estos momentos la carta del vacío de la vanidad empezó a tener mucha relevancia. Durante este periodo el formato se consideraba el peor de todos ya que Dragon Rulers desbancó del meta a casi todos los mazos y el metajuego se redujo a 2 opciones. Jugar Dragon Rulers o jugar un mazo anti-Dragon Rulers. Más tarde llegaron 2 arquetipos que podía competir contra ellos, los Spellbook y Evil Swarm. Siendo Spellbook el mazo que más pudo competir e integrándose dentro del meta disputándose contra Dragon Rulers. Aunque Evil Swarm pudo también poner en aprietos a Dragon Rulers gracias a su Xyz Evil Swarm opción. En septiembre del 2013 casi todos los mazos incluso los ya no meta fueron golpeados, incluidos los 2 grandes de Dragon Rulers y Spellbook. Sin embargo, Dragon Rulers logró adaptarse y con un Spellbook debilitado, los dragones elementales se volvieron invencibles. Las variantes más populares utilizaron al dragón rabino para inundar el cementerio y buscar los cantantes para lograr invocaciones por sincronía. Otra carta que se explotó fue la carta del sexto sentido. Aún se utilizaban mazos como Madolche, pero estos fueron lanzados en la época del reinado de los dragones y fueron apañados. En este año Konami anunció que se tendría 4 listas de prohibidas ilimitadas por año y no solo 2. Por lo que Dragon Rulers en enero del 2014 se vio mermado con muchas de sus cartas prohibidas y los dragones limitados. También se le dio algunos golpes a Spellbook para que no pudiera aprovechar la ausencia de los dragones y coronarse en la cima. El año 2014 con la destrucción de los dragones y Spellbook los Fire Fist dominaron el meta. Otros mazos empezaron a resurgir como Mermails, Geargias, Harpies, Buins y un renacido inférnico enfocado en las invocaciones Xyz. En esa época fueron lanzados muchos Xyz de rango 4 muy útiles como la Balbalic Chain, el número 101 y Exiton. Buins fue un arquetipo emergente que, aunque tenían gran capacidad de invocación, se enfocaban más en los monstruos jefes, que mejoraban con sus trampas de mano. Los dragones elementales se negaron a morir y en esta ocasión sufrieron una combinación con los hieráticos para facilitar la invocación de monstruos Xyz de rango 6 y 7. Sin embargo, debido a que todos los dragones estaban limitados, Dragon Rulers solo se vio como un motor más que como la jugada principal. La lista de abril eliminó a Fire Fist del meta y Geargias junto a una nueva variante de Dragon Rulers dominaron el meta. Esta nueva versión jugaba con el dragón mítico de agua, el mítico dragón árbol y un motor del dragón blanco de ojos azules. Esta versión se enfocaba más en la invocación de monstruos Xyz de rango 8, pero la carta que más poder les dio fue la carga del alma, la cual podía invocarles cualquier cantidad de monstruos del cementerio. Esta magia fue explotada por muchos mazos. En mayo el meta dio un giro con el lanzamiento de los artefactos, los cuales son monstruos que se pueden colocar como magias o trampas y se enfocan en la interrupción al oponente.
Estos no fueron utilizados propiamente como un mazo sino más como un motor. El mazo con mayor representación fue aquel que no se definía como un arquetipo, sino con 3 Hand Artifact Tricks, el cual combinaba lo mejor de cada uno. Los luminosos recibieron soporte que les dio cierto poder. Raiden, la mano de los luminosos. En julio del 2014 Georgia recibió un golpe con la limitación de su trampa principal y no pudieron competir más en el meta. En verano por su parte no vio más el metajuego de HAT con el lanzamiento de la expansión Alianza del Duelista, expansión donde se lanzaron los primeros monstruos péndulos. Los péndulos no fueron un cambio tan dramático como lo fueron los monstruos de sincronía al principio, pero lo cierto es que todos estos tipos de invocación pasaron por este proceso, en que en sus inicios no solían ser muy populares. Sin embargo, Péndulo no logró sobrepasar esta barrera. El final del formato HAT marcó el final de un juego lento y la introducción de lo que muchos consideraron la ruina del juego de cartas. Hasta este punto solo se consideró el período de Dragon Rulers como el momento donde el juego se salió de control, pero a partir de este punto todo cambiaría. Cabe destacar que también en este punto se vería los primeros indicios de un estancamiento en la fuerza de las cartas, ya que muchos arquetipos lanzados en esta época aún tenían mucha relevancia y fuerza incluso en los 8 años posteriores a su lanzamiento. Alianza del Duelista introdujo 3 arquetipos: Shadow, Burning Abyss y Satellarnas. Shadow fue el que más destacó de todos ellos. Combinaba la mecánica de los monstruos de volteo para fusionarlos con monstruos de diferentes atributos para invocar monstruos de fusión con alto poder. Con su carta de hechizo para fusionar podían mandar los materiales desde el mazo si el oponente controlaba un monstruo invocado especialmente. También fueron los primeros en aprovechar la carta de superpolimerización, la cual ya había sido lanzada mucho tiempo atrás pero no tuvo gran relevancia. Por su parte Burning Abyss fue un arquetipo que logró explotar una recién liberada guía turística del inframundo. En sus inicios solo contaban con 5 cartas, y en esos tiempos se jugaba con magias y trampas como Corte de Karma y la Ráfaga de Viento del Ala del Fénix, ya que activaban sus efectos al ser enviados al cementerio por cualquier medio. Satellite Knights era muy parecido a Burning Abyss, ya que empezó con un núcleo escaso de monstruos, pero no fue tan poderoso como este último, al menos por ahora, pero tenía la facilidad de invocación de monstruos Xiste rango 4 genéricos. Para octubre de ese año se limitaron Superpolimerización, Carga del Alma y el Inférnico Archimalvado. El único arquetipo capaz de derrocar a Shadow fue Qliphort, los cuales fueron los primeros en utilizar la nueva mecánica de invocación por péndulo. También pudo aprovechar al máximo cartas como Drenador de Habilidad y el Vacío de la Vanidad. Shadow sería finalmente expulsado del meta con la prohibición de Superpolimerización y la limitación de Moral Touch. En la primera mitad del 2015 se limitó Robo Oportunista, que rápidamente fue utilizada por todos los mazos. En esta época fueron lanzados los monstruos de ritual conocidos como Nescross, los cuales rápidamente se posicionaron en la cima gracias a sus poderosos efectos y al uso del genio lanzador de rituales, el cual impedía al oponente invocar especialmente mientras el monstruo ritual que se invocó utilizando al genio como material estuviese boca arriba en el campo. Las bestias rituales por su parte también ganaron relevancia. Estos monstruos rituales podían prestarse a bucles. Los héroes enmascarados verían la luz en ese período con cartas poderosas como el Dark Law y la Niebla Sombría, que sirvió como sustituto de Stratos. En abril del 2015, para sorpresa de mucho, Necross no se vio afectado, mientras que otros arquetipos de menor poder sí se vieron afectados. Sobre todo, Qliphort, que vio como Drenador de Habilidad y Vacío de la Vanidad eran limitados. Otro movimiento importante fue la prohibición definitiva de los Dragones Rulers, ya que se estuvieron aprovechando para la invocación del dragón de materia oscura para llenar el cementerio del oponente. Shadow y Stellar Knight se vieron reforzados con la introducción de los Seraph, pero el formato seguía siendo dominado por Necross y Burning Abyss. En julio del 2015 Necross fue finalmente golpeado por la lista, y eso permitió brillar a otro conjunto de mazos que en ese momento se encontraban apañados. También se lanzó el motor Performapal, que fue ampliamente utilizado por Shadow y Necross.
Killport se vio de regreso gracias al soporte que se les dio y muchos mazos se vieron orillados a la utilización del número 52 para protegerse de la magia compartir el dolor, la cual combinaban con Towers, que es inmune. Para noviembre prácticamente todos los mazos que fueron top en ese año fueron golpeados y se consideró como un reinicio del formato. Para completar esa ausencia de mazos meta se lanzaron 3 nuevos arquetipos: Performage, Péndulo, Mallespecters y Cosmo. Este último utilizando razonamiento y la teletransportación de emergencia para consolidar un OTK. Mallespecter se enfocaba en el control con sus cartas mágicas y de trampa. Estos 2 arquetipos hicieron que cartas que seleccionaban y o destruían ya no fueran suficiente y se popularizaron aquellas cartas que no seleccionaban. Otros arquetipos que brillaron en ese tiempo fueron los Infernoides, los Satellar Knights y los héroes enmascarados. Infernoides fueron lanzados desde inicios del 2015 pero no verían su fama hasta ahora. También se vieron reforzados por la introducción de Saiframe Omega, que les permite regresar cartas del destierro. También en ese año se introdujo Pendulum Magicians, el cual ofreció el primer péndulo de escala 8 genérico. Hubo muchas variantes y se enfocaban principalmente en la invocación de monstruos Xyz. La otra variante fue Performage. El juego que en este punto se aceleró considerablemente, pero eso fue tan solo el principio del juego como lo conocemos. El año siguiente vería versiones más poderosas de los mazos ya mencionados como Cosmo con artefactos o el uso del motor Sai. Pero nada se comparó con el mazo Performapal, el cual se llegó a considerar en la categoría del Tier 0, es decir, era literalmente invencible. Las cartas clave que lograron este efecto fueron el mono teclado y la tortuga guitarra. Era capaz de invocar monstruos como Bestia Naturia, varios monstruos de sincronía alusivos a los péndulos y hasta el Cyberdragon Infinity. En febrero del 2016 se tuvo que lanzar una lista de emergencia para poder hacer algo al respecto, y en dicha banlist el mazo perdió la mayoría de sus buscadores. Dracoslayer adaptaría una serie de cartas no utilizadas anteriormente para los Performapal que lograría tener un lugar en el meta. En enero del 2016 lanzaron el mazo de estructura El Emperador de la Obscuridad, que introdujo el nuevo soporte para monarcas. Esta opción se volvió muy barata para quienes deseaban entrar al mundo de las competencias, ya que no requería casi ninguna carta fuera del mazo. De hecho, es más poderoso cuando el deck extra está vacío. Entre sus encantos podía bloquear por completo la invocación del deck extra del oponente y negar los efectos de los monstruos del adversario al puro estilo de drenador de habilidad. La magia Fortaleza de Tormenta sirvió como un intercambio de alma de efecto rápido que permite tributar un monstruo del oponente. Los Super Quantums fueron lanzados en la expansión Predadores Alados, los cuales se enfocaban en la invocación Xyz de sus monstruos. El más poderoso de ellos, el Gran Magnus, casi igualaba en poder al Rongominian, ya que, al poseer 4 materiales o más era inmune a efectos, y al poseer 6 o más materiales no permite al oponente agregar cartas de su mazo a su mano. Burning Abyss por su lado consolidó su fusión con el arquetipo de los Caballeros Fantasma, así como el uso del motor de los Espiroides. Los Kaiju vieron la luz en ese año, los cuales se volvieron parte fundamental de casi cualquier mazo hasta nuestros días. En abril la lista terminaría por aniquilar a los péndulos. También se dio soporte a los dragones blancos de ojos azules, y se relanzó su estructurado de aquel año del 2013, y eso logró llevarlos a la gloria de ganar un mundial, lo cual desató mucha polémica en vista del fracaso de los péndulos, y el lanzamiento de más producto en el futuro. A pesar de esto, fueron lanzados los Metalfoes en la expansión Ilusión Obscura, aunque claro no representaban del todo lo que los jugadores más odiaban de los péndulos. En esa época fueron ampliamente utilizados con Mallespecters y Gofu se encontraba a 3 copias. La lista de agosto les pegó considerablemente a muchos mazos, entre ellos a los péndulos, Burning Abyss con la limitación de Beatriz y Sir, a Cosmo se limitó Dark Destroyer y teletransportación de emergencia, Monarcas sufrió aún más con la limitación de 3 de sus cartas más importantes, Panteísmo, Éter y Stormfort. Esto dio apertura a que otros mazos lograran sobresalir, pero aún Cosmo y Burning Abyss seguían siendo los más poderosos. Parece ser que desde el lanzamiento del mazo de estructura Machina Mayhem los mazos estructurados han tenido más relevancia en el mundo del meta. En esta ocasión con el mazo de estructura de Kaiba que introduce a los A, B y C. El mazo es una variante actualizada de lo que fueron los X y Z. Estos monstruos uniones brindaban protección a un determinado tipo de carta, y al ser desterrados del campo o cementerio pueden invocar a su monstruo jefe, el dragón beligerante.
Cuentan con una magia de campo que aceleraba la consistencia. En la expansión Invasión Venganza se lanzaron los Spiral, los cuales no tuvieron mucho éxito en ese momento. Por otra parte, con el lanzamiento de la carta totalmente impresionante o mejor conocida como la rana, los paleozoicos combinados con ranas empezaron a ganar mucha fuerza. Se popularizó el motor con Bahamut Shark para invocar a la rana en diversos mazos de agua. Se lanzó el mazo de estructura que elevó a un nivel más competitivo a los monstruos Didi. Sin embargo, el arquetipo que sobrepasó todos los límites fueron los Zodiac. El entonces conocido combo de una sola carta podía realizar invocaciones Xyz a partir de un solo monstruo, lo que muchos consideraron fue predecesor de la invocación Link, y estos Xyz ganan efectos adicionales, dependiendo de los materiales que poseyeran. Los Zodiac eran combinados con prácticamente cualquier cosa, incluso con los Invoke, que llegaron en la expansión Ejecutores de Fusión. En abril no se hicieron muchos movimientos respecto a Zodiac debido a que era aún reciente, pero Mage Spectres perdieron a la jirafa que se fue prohibida. Tirano Neptuno fue prohibido a causa del FTK que tenía con el monstruo de fusión Liriclus Vendaval Independiente, y Vanity se fue para no regresar. Los Winduich tendrían una gran importancia al ser un motor capaz de invocar al dragón ala cristalina. En mayo fue lanzada la expansión Crisis Máxima, la cual dio soporte a True Draco, a los péndulos y Spiral. La carta más importante de esta expansión fue Ash Blossom, que se convirtió en la trampa de mano más importante hasta nuestros días. En mayo fue estrenada la serie de Yu-Gi-Oh! Brains, la cual dio origen a la nueva era. Los True Draco compartieron ciertas similitudes con los monarcas al ser un estilo de juego basado en la invocación por tributo. Con la diferencia de que son capaces de utilizar sus propias magias y trampas como materiales y tener virtualmente invocaciones por tributo ilimitadas, pues muchas de sus magias y trampas tienen el efecto de que pueden ser tributadas para invocar por tributo un monstruo True Draco. La carta de campo Draco Diagrama se popularizó entre los jugadores que combinaron dinosaurios con True Draco, ya que podía buscar al Lito Sayun, que tiene la capacidad de desterrar cartas del deck extra del oponente. La estrategia se potenció aún más con el soporte de dinosaurios recibido en su mazo de estructura. Dejando de lado los True Draco para adoptar a los True King y así tener la combinación que fue campeona mundial en el 2017. Aunque True Draco no se quedó atrás, ya que con Masterpiece podían tener un monstruo jefe imponente. Otra carta que sobresalió mucho fue el Calamities, el cual significaba una negación masiva al oponente. Zodiac aún tenía mucho poder y se empezó a utilizar una variante True Draco con ellos. Después de una serie de cartas de soporte para péndulos que dieron lugar a lo que conocemos como Pendulum Magician, fue lanzada la expansión Código del Duelista, que introdujo la invocación Link. A mediados del 2017, como un intento de lograr frenar lo ya lanzado en la época péndulo, Konami cambió las reglas del juego. La zona extra de monstruos apareció en el tablero y con ella obligó a casi todos los mazos a jugar con cartas de Link. Zodiac murió en la banlist de septiembre. Y los problemas empezaron una vez más. Spiral, que no había tenido nada de representación desde su lanzamiento gracias a su monstruo Link, su representación se disparó en los torneos a un 92%. El mazo se volvió un tier 0 y nadie pudo pararlo. El único arquetipo que le pudo hacer frente fueron las Trickstars, que al cooperar con los Kaiju pudieron hacer frente a Spiral, pero no fue suficiente para desbancar su calidad invencible. Más adelante Trickstar tendría más popularidad. A raíz de la ridícula dominancia de Spiral en casi todos los eventos, se lanzó la famosa lista de emergencia de noviembre del 2017, donde arreglo rápido y los drones fueron limitados. El principal problema de Spiral fue el tener cartas que tenían efectos que se podían activar más de una vez por turno. Perdieron cartas genéricas como rotación de equipo y God fue este último, siendo una carta que solo era cuestión de tiempo para ser prohibida. Para febrero del 2018 fueron golpeadas cartas de Pendulum Magician y otros abusadores del Firewall Dragon. Gracias a la introducción de Electrumita, Pendulum Magician logró escalar en el meta pese a la adversidad de las reglas. Dinosaurios por su lado logró popularizar
usar mazos de 60 cartas gracias a su soporte y a la carta del pasto es más verde, carta que lograba igualar el número de cartas en los mazos, enviando hasta 20 cartas del mazo al cementerio, dando una gran ventaja no solo a dinosaurios sino a otro tipo de mazos. Tripstar tras la muerte de Spiral logró hacerse en el meta, siendo un mazo de alta consistencia capaz de causar daño al oponente. En la lista de mayo se golpeó a True Draco con la prohibición de Masterpiece, pero recuperaron al Draco Guerrero. Se fue el pasto y el dragón hada ancestral. También saldría de por vida Compulsory de la banlist al regresar de la limitación a estar a 3. Por algo se dice que la historia se repite y no es por nada, ya que en mayo del 2018 es lanzada la expansión Flamas de la Destrucción, en la cual fue lanzado un arquetipo que, si bien por sí solo eran un conjunto de monstruos de enlace, estos hasta nuestros días siguen siendo ampliamente utilizados. Los caballeros de pesadilla dieron más relevancia al coenlace, ya que cada uno posee una habilidad al ser invocado y al estar coenlazado, siendo el Cerbero, el Fénix y el Goblin los más utilizados. Un arquetipo emergente que no había dado mucho de qué hablar rápidamente por su repentina calidad de mazo casi invencible. Los Wookiees fueron un arquetipo de guerreros que aprovecharon al máximo el uso de los caballeros de pesadilla al ser el primero en realizar un movimiento que no tuvo precedentes en el juego, la formación en U, al tener una serie de monstruos coenlazados desde tu zona extra hasta llegar a la zona principal por debajo de la zona extra de monstruos que correspondería al oponente. Era posible tomar esa zona con algún monstruo enlace, lo cual dejaba imposibilitado para jugar cartas del deck extra. Wookiee se valió de una jugada vieja ya utilizada con anterioridad en guerreros, utilizaban a Isolde y la espada del Fénix que constantemente regresaban a la mano, desterrando otros guerreros, generando un recurso ilimitado para los caballeros de pesadilla. Esta jugada, como se mencionó, fue utilizada por guerreros durante la era GX. Las cartas clave de este movimiento fueron el dragón cortafuegos, que otorgaba invocaciones especiales de manera ilimitada, y el caballero de pesadilla Goblin, que otorgaba una invocación normal adicional, y si estaba coenlazado podías robar una carta. Una vez se emergió al utilizar el motor con destruido y dragón rabino para invocar al dragón hada ancestral, el cual brindaba una invocación especial y buscaba una carta de campo. Sin embargo, la lista de mayo prohibió al dragón hada. Aprovecharon al dragón cortafuego para realizar un OTK junto al soldado cañón y la pieza A. El gusto duró poco porque en septiembre del 2018 se prohibió el caballero de pesadilla Goblin y todo indicaba que se prohibiría el dragón cortafuegos. Pero, no fue así. Todo indicaba que esa sería la solución, pero hubo un pequeño problema. El dragón cortafuego es un monstruo del protagonista. Técnicamente era la imagen de la empresa y se convertiría junto al Goblin en el primer enlace en ser prohibido. Esta decisión los llevó a limitar la pieza A y mantener al dragón libre, con lo cual dejaron al mazo a base fuera de jugada. Wookiee Nightmare, por su lado, pese a haber perdido al Goblin, el dragón cortafuegos seguía dándoles fuerza, esta vez jugados con un grupo de guerreros de obscuridad. Sin embargo, no pasaría diciembre cuando tomaron la decisión de prohibir al dragón cortafuegos y regresar la pieza A de nuevo a 3. Esto acabó con el reinado de Wookiee, aunque aún dieron su última jugada. En esta lista se destaca también la semi-limitación de Malicious. Guerrero Obscuro aún tenía su última jugada, esta vez no enfocándose en la invocación Link, sino en la invocación Xyz con el famoso Rongominiad, cuya transformación lo pasó a denominar Rongobongo. En esta época también se empezó a abusar de Gunblar Dragón, con el cual dejaban sin mano al oponente. Otros arquetipos que destacaron fueron Dragones del Trueno, Trickstars y Altergeist. Estos últimos destacaron como una fuerza anti-meta al enfocarse en el control, el uso de trampas, aunque también poseen sus propios monstruos de enlace. Sin embargo, el arquetipo que se llevó el juego fue Sky Striker, el cual superó en creces a Altergeist como un mazo de control. Sky Striker no poseía monstruos casi del mazo y se valía de los monstruos del mazo extra y sus magias para realizar sus jugadas. Cuando tienen 3 o más cartas mágicas en el cementerio, sus magias ganan un efecto adicional. En la primera lista del 2019, Gunblar Dragón, Cola Cuentos, Golem Triturador, el número 42, Rongominiad y Carga del Alma se fueron prohibidas. True Draco aún se encontraba en las filas del meta, al igual que Sky Striker, Salamangreat y Dragones del Trueno. Pero un nuevo arquetipo estaba en la mira de los jugadores y este fue Orcust.
Orcust es un arquetipo de tipo máquina de obscuridad que en ese entonces aprovecharía al máximo los motores de Sky Striker y Trickstar que se encontraban a poder total, sin contar que contaban con la sirena y el arpa a 3 copias. Sky Striker aún dominaba el meta y Dragones del Trueno se popularizó con Dangers. A mediados del año Trickstar, Caballeros Fantasmas, Salamangreat y Altergeist fueron tocados. Sky Striker, pese a aún no ser tocado, fue superado en representación por Dragones del Trueno que aún poseían a Coloso a 3 copias. En la lista de octubre se prohibió el Guardragón Agarpein, que fue muy utilizado por lo que sería un emergente Dragon Link. La sirena se fue prohibida acabando con uno de los motores principales de Orcust y Sky Striker sufriría su primer golpe con la limitación del gancho, pero no sería el único. El dragón armado obscuro pasaría de la limitación a 2 copias ya que su época había pasado y perdió fuerza. Subterror por su parte empezó a ganar fuerza junto con Péndulos, que ya los habíamos visto desde el formato anterior. También veríamos al emergente Grenmayu que, aunque siendo un mazo muy simple, que aún utilizaba cartas de la primera y segunda era, podía competir con el meta de esa época. Este formato se consideró histórico ya que Orcust había logrado un porcentaje de representación mayor al 40%, algo que no se vio desde la era performatal. Le seguía Sky Striker con más del 20% de representación. Salamangreat se colocó como el tercero más utilizado, así dando forma al formato de los 3 grandes del 2019. Orcust, Sky Striker y Salamangreat. Dragones del Trueno por su lado tenía una participación variable pero ya había decaído mucho. Sin embargo, había llegado el año 2020 y la siguiente regla maestra había sido anunciada. En la famosa lista de enero del 2020 fue cuando se barrió con todo el meta. Orcust perdió el arpa, los Dragones del Trueno perdieron al Coloso, Electromita fue prohibido restando fuerza a todos los mazos péndulo. Salamangreat perdió a Suxis y Sky Striker se le prohibió a Engage. Se limitaron las cartas de luz de seca, la olla de la avaricia que estaba prohibida, cartas importantes de robo como la carta de la muerte y dentro del vacío. Pese a esto, aún eran jugables estos mazos y seguían teniendo participación. Empezó a surgir Lunalights que probaron suerte con Orcust y Spiral había regresado. La lista de abril preparó el terreno para la nueva regla maestra, la que actualmente se encuentra vigente. Se prohibió el ala negra, la capa, Destrudo, el bulbo brillante, se enterró a Spiral con la prohibición del plan maestro, la luna luz perdió a la tigresa y todo el motor de Myer fue limitado. El movimiento más inesperado fue la limitación del dragón beligerante, ya que el mazo de los monstruos uniones no había hecho nada importante desde la prohibición del link de la hechicera de la invocación. El meta en este punto era incierto, primero por la carencia de eventos a nivel global debido a la pandemia. Konami no utilizaría las plataformas virtuales para definir el meta ya que no eran oficiales e iban en contra de sus intereses económicos. Por lo cual la mayoría de las estadísticas en este punto fueron de carácter extraoficial, considerando solo las plataformas virtuales no oficiales y los eventos remotos que tendrían lugar más adelante. El Glitch, un arquetipo poco convencional enfocado en un solo monstruo y en su gran mayoría de cartas trampa, empezó a hacerse un lugar en el meta. El meta se empezó a dominar por las variantes de Invoket principalmente con las Shadow. Dragon Link, Dinosaurios y Salamangreat también tuvieron parte de representación. El resto, ya conocen la historia. En el año 2023 se cumplirían los 3 años de la regla maestra del 2020. La tendencia siempre ha sido una caducidad de 3 años para cada cambio de reglas. Lo inaudito de esta regla maestra del 2020 es la ausencia de un tipo nuevo de carta que caracterizó a todas las eras anteriores. Por lo cual siempre habrá más preguntas que respuestas. ¿Habrá nueva regla maestra en este 2023? ¿Se lanzará un nuevo tipo de carta? Ciertamente lo sabremos con el tiempo. Time Wizard no es un formato sino un conjunto de formatos de carácter histórico. Pretende revivir los formatos más importantes a lo largo de la historia para atraer a todo el público de antaño que alguna vez tocó el juego. También reúne formatos que no son históricos como el formato tradicional que fue el primer formato, el formato Trinidad el cual cambia radicalmente las reglas del juego, formatos recientes como el Speed Duel y Rush Duel. Se cree que la nueva tendencia en la regla maestra futura no será un cambio de reglas o una nueva carta, sino la integración de todos los formatos, sea o no históricos y así convertirlos en oficiales.
El juego ha evolucionado en los 20 años que lleva vigente, pero lo cierto es que en cada formato siempre ha habido tendencias. Los formatos más antiguos han servido como base para la creación de formatos actuales y los futuros.